Bueno, vamos a continuar con esta aplicación de este taller del discipulado bíblico. Si bien es cierto, creo que todos comprendemos la necesidad de discipular y entendemos que es un texto, una ordenanza bíblica que nuestro Señor nos ha dado, pero a veces nos olvidamos. A veces nos dejamos de lado esta tarea y a lo mejor nos ponemos con mucha preocupación y ocupación con otras cosas seguramente importantes, pero no más allá de lo que el Señor nos pide primordialmente que hagamos, ¿no? Que es discipular a otros. Y hemos hecho mención en la última clase que tuvimos que para ser un discipulador hay que ser primeramente un buen discípulo, ¿no? Y es lo que vamos a hablar un poquito hoy de algunas cualidades de lo que es ser discípulo, de algunas características de lo que es ser discípulo. Y por eso es que nos vamos a preguntar esto, ¿no? ¿Qué hace un verdadero discípulo? Y tomando siempre modelos de la palabra, modelos de nuestro Señor Jesucristo como un gran maestro que nos enseñó, pero principalmente lo que nosotros necesitamos aprender y ver cómo aplicamos para la expansión del ministerio del Señor. Entonces, vamos a comenzar con este texto clave que está en Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Si bien es cierto, es un texto la cual dentro de ese contexto Jesús está anunciando su muerte. Le estaba hablando a sus discípulos de que Él iba a partir, que Él iba pronto a morir, que iba a salir de medio de ellos. Ustedes verán que en este ejercicio de esta aplicación del discipulado, previamente Jesús, ¿qué hizo? En el mismo capítulo 9 vemos que hay una misión. El Señor está enviando y encomendando una tarea a estos 12 discípulos para justamente llevar adelante la tarea de proclamar el Evangelio, extender el reino. Y en estas expresiones de pruebas que estaba haciendo el Señor Jesús con los discípulos, ellos también pudieron ver la presencia de Él respaldando esa misión, con nada más y nada menos con lo que vemos allí en el versículo 10, que es una señal tremenda, que es la multiplicación de los alimentos para 5.000 personas, ¿no? Contando solamente hombres, no se contaban mujeres y niños, y las hebreas eran de tener muchos hijos, así que podemos nosotros imaginarnos que más de 15.000 personas podría haber en toda esa multitud que seguía el Señor. Y todo esto era una prueba, una escuela, una prueba que Él estaba teniendo, o le estaba dando a los discípulos. Entonces, en este contexto de ir enseñándoles a ser verdaderos discípulos para que ellos luego sean los que puedan discipular, Jesús en su parte final dice esto, versículo 21, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoles rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite el tercer día. Nosotros lo leemos con una tranquilidad después de 2000 años, pero ¿saben lo que era escuchar esto directamente en ese auditorio pequeño que tenía Jesús con sus discípulos? No solamente el escándalo de la persecución o el dolor que causaba la persecución, el dolor más grande que ellos podían escuchar es que él iba a ser muerto, pero añade: y resucitar el tercer día. O sea, yo a veces pienso y medito en esto, ¿no será demasiado grande, demasiada información para un contexto que ellos estaban recién descubriendo, conociendo quién era este Galileo, este carpintero que estaba haciendo revolución en todos lados? Fíjense ustedes que Mateo 28, aún viéndolo resucitado, dice que algunos le adoraban y otros dudaban. Entonces, este tipo de información, yo no sé cómo, si tuvieron que viajar en el tiempo y estar allí justo cuando el Señor nos decía esto, ¿no hubiéramos burlado? ¿No hubiéramos reído? ¿Le hubiéramos dicho: está loco este hombre? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Bueno, ellos escucharon esta proclamación, de este anuncio de su muerte, de su padecimiento, su muerte y su resurrección, pero inmediatamente no solo habla de la resurrección, de que lo iban a volver a ver, que él iba a estar vivo nuevamente,
conecta esa verdad con la tarea. Y creo que ahí descansa la motivación correcta para nosotros de poder discipular a otros o obedecer. Que es que nuestro Salvador vive, que nuestro Señor está vivo, que es real. Y que bajo su nombre del exaltado, del que está vivo, el resucitado, nosotros hacemos las cosas. Yo creo que eso cambiaría. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener legados históricos de personas que han hecho historia, como por ejemplo algún prócer de la patria. Si nosotros conmemoramos el Día de la Bandera y decimos, bueno, el general Belgrano, hacemos alusión por el Día de la Bandera, la creación de la bandera, del Batallo de Tucumán, o podemos ver la liberación de los españoles. Hay mucho contexto histórico, pero que nosotros simplemente lo tenemos como efemérides, como información, como algo que nos motiva a nosotros simplemente a recordar un suceso que hoy gozamos de esa libertad o gozamos de esos principios patrióticos. Pero nada más. ¿Sí o no? Pero esto tiene una trascendencia histórica, tiene una trascendencia étnica y tiene una trascendencia que va más allá de lo temporal. Esto es eterno. Y los hechos que dice acá el Señor Jesús, que Él va a resucitar, presenta como un legado, como una motivación correcta y una decisión de enfocarnos en este principio. Como lo hace el apóstol Pablo cuando habla del Evangelio y que empieza a relatar todas las cosas que sucedieron conforme a las Escrituras. Y que nos da a nosotros una máxima comprensión y una máxima, podríamos decir, seguridad, certeza de que no estamos creyendo una mentira. Porque, otra vez, yo creo que ninguno de nosotros estaría acá un minuto más si supiéramos que todo esto es mentira. ¿Sí o no? No estaríamos. No daríamos la vida por una mentira. No dejaríamos que nos insulte por una mentira. Si todo esto es un relato humanístico o un relato motivador de que muchas veces, tal vez algunas personas inclinadas a la religiosidad han inventado, creo que no tendría sentido hacer esto. Pero esto tiene algo que va más allá de un comportamiento, un razonamiento o un pensamiento lógico o del razonamiento humano que diga, es verdad, esto existe. Esto es testimonio del Espíritu Santo. Esto es certeza. Y esto lo produce algo que hemos recibido de regalo que se llama la fe. Fe, creyendo en esto, para nosotros se transforma en algo glorioso. Por el que no tiene la fe, esto es locura. Así que fíjense en ustedes que para que los discípulos hayan escuchado tamaña declaración, y no solamente que Él va a morir, sino que Él va a resucitar, Jesús resalta esto en el versículo 21. Les mandó que a nadie dijese esto. Y cuando resucitó, ¿qué les mandó? Que digan a todos esto. ¡Wow! Tremendo, ¿no? A ellos le dicen, ustedes les mando, les ordeno que no digan nada de lo que estoy por decir. Pero después a ellos mismos, faltando Judas solamente después, les manda que vayan y les diga a todo el mundo, de que Él murió y resucitó. Entonces, cobra mucho más sentido la obediencia del discipulado y de ser un verdadero discípulo. Primero, la transmisión de un mensaje directamente para aquellos que tienen fe. Es un mensaje. Puesto que Jesús, después que dice esto, dice el versículo 23, si alguno, o sea, después de haber dicho esto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense ustedes. No le está pidiendo otra cosa, no le está diciendo, si algunos quieren venir conmigo, demuestre que es capaz, demuestre que es sabio, demuestre elocuencia, demuestre pasión, demuestre lealtad, demuestre fidelidad. No le pide eso, le pide todo lo contrario, le dice, si quieren seguirme, deben estar dispuestos a morir, porque nadie va a cargar una cruz si no está dispuesto a morir.
deben estar dispuestos a morir. ¿Cómo es la muerte diaria? Negándome a mí mismo. Negándome a mí mismo. Versículo 24. ¿Por qué? Ahí da el fundamento Jesús. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, ¿cuál es la ecuación acá? ¿Qué hacemos con el mensaje? ¿Lo guardamos? Y guardamos nuestra integridad, nuestra vida, nuestra tranquilidad, nuestro confort. ¿O lo exponemos sabiendo que podemos perder todo esto? Porque inmediatamente el Señor dice, pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esto es lógico después de un razonamiento profundo. Ahora dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Esto a veces lo leemos, lo hemos leído muchas veces y capaz que hemos dado vuelta a la página para seguir leyendo. Pero cuando uno se detiene en estos principios, Jesús antes de morir le estaba resaltando cuál iba a ser la tarea. Y la resurrección no solo iba a traer la verdad que se confirma que Él murió y resucitó, sino que ahora iba a sellar el mandamiento de ahora sí es el momento de expandirlo y de predicarlo a toda criatura, por todo el mundo, llegar con el mensaje del Señor. Y nosotros encontramos otro texto en Juan capítulo 15, en un contexto similar, pero que Jesús dice esto, Juan capítulo 15, que habla él de la vid verdadera. Y dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así de discípulos. ¿Cuál es una de las cualidades que resalta de un discípulo verdadero de Jesús? Que lleve mucho fruto. Y en el versículo que vemos nosotros, el 16, dice así. Versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y aquí agrega algo más, que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os dé. Esto creo que es importante ver que habla de el fruto y la permanencia del fruto. Y en la característica de los discípulos necesitamos entender claramente que hay discípulos verdaderos del Señor y tal vez algunos discípulos nominales. ¿Por qué nominales? Porque si yo le preguntara a todos los cristianos evangélicos que pudiera encontrar, ¿usted es discípulo de Jesucristo? La respuesta casi sin ningún tipo de dudas va a decir sí, yo soy un discípulo de Cristo. La pregunta que sigue es ¿por qué se considera un discípulo de Jesús? Y le puede decir porque voy a la iglesia, porque creo en Jesús como Salvador, que voy a todos los domingos y hago estas cosas. Pero es que nosotros necesitamos ver principalmente que hay diferencia entre un creyente y un verdadero discípulo. Y la diferencia está marcada incluso en las cartas de Pablo, incluso en el mandamiento no obedecido o en las exhortaciones de tareas por hacer no obedecidas. Y la intención y el propósito de esta clase para todos los hermanos que están estudiando a ser discípulos, para formar discípulos, lo primero que tenemos que entender nosotros es que debe haber un despegarnos de un estado de creyente solamente y empezar a vivir como discípulos. Y claramente hay una diferencia. Claramente el carácter es otro. Yo puedo decir que soy un estudiante. ¿Por qué? Porque voy a una facultad o a un colegio, ¿sí? Pero decir que soy un estudiante porque voy no me hace estudiante, porque a lo mejor voy y no estudio nada y tengo las peores calificaciones y desapruebo todas las materias.
Si yo digo que soy un estudiante, ¿por qué? Porque estudio. ¿Entienden? Entonces, decir que yo soy un discípulo es claramente identificarme como un seguidor aprendiz de Jesucristo el Maestro. Entonces, claramente, podemos ver que hay diferencia entre ser un discípulo de Jesús y hay diferencia entre ser un creyente y no un discípulo. Y creo yo que cuando hemos comenzado esta charla al principio de la escuela ministerial, ¿se acuerda que hablamos de la iglesia centrípeta y la iglesia centrífuga? Las dos son buenas, pero debe haber un equilibrio. Si la iglesia solamente es centrípeta, todo hacia adentro, vamos a perder la perspectiva y el objetivo que es salir y hacer la tarea que nos ha mandado el Señor. Entonces, yo creo que el primer resultado es la iglesia centrífuga, todos hacia afuera, para que el fruto podamos nosotros formarlo, cuidarlo, enseñarles, hacerlos crecer, ayudarles a guiarle a Jesucristo y a crecer, como dice la palabra, en una forma centrípeta. ¿Se entiende? Entonces las dos cosas son importantes, pero no un extremo y no otro. Porque también podemos llegar a ser una iglesia que solamente predica el evangelio por todos lados, pero no discipula. Y esto ya ha sucedido históricamente, por lo menos en nuestro país, ya desde la década, fines de la década del 90, cuando comenzó a haber ese avivamiento de las grandes campañas evangelísticas. Y había mesones con pilas y pilas de tarjetas de decisión de fe, ¿no? ¿Y cuántos quedaron? ¿Por qué? Porque no hubo un seguimiento, porque no hubo un discipulado, porque no hubo un contacto persona a persona. Entonces debemos tener ese equilibrio. Pero lo importante es que la iglesia local pueda tener una transformación. De que hay pocos hermanos que a lo mejor han entendido el costo y de cargar la cruz cada día y seguirle. Y a lo mejor otros que están muy complacidos con la iglesia que tienen, se sienten tan a gusto que lo único que desean es seguir sentados recibiendo. Y creo que este es el punto al cual nosotros debemos empezar a sentir la exigencia y la demanda del Señor. Porque las necesidades están por todos lados y a cada momento. Y si yo entiendo que fui salvado no para que yo me quede tranquilo y confortable, sino para anunciar las virtudes de aquel que me salvó de las tinieblas a su luz admirable. Si la misión es esa, entonces debe haber un replanteo de mis prioridades, debe haber una vida espiritual consagrada al Señor, y esto va a empezar a mostrar lo que es estar unido a la vid verdadera, que su fruto es permanente, no cae y que dura para siempre. Entonces, hay algunos conceptos que me gustaría que resaltemos y vamos a ver un poquito las diferencias. Acá hice un pequeñito cuadro como para que tengan referencia de algunos textos que ya lo he citado y otros que lo vamos a citar. Así que si quieren ayudarme con algunos de esos textos, ya tenerlos listos, me van a colaborar bastante. ¿Qué significa para ti ser un discípulo de Jesús? ¿Alguien se anima a dar una breve definición? ¿Qué significa para vos ser un discípulo de Jesús? No vale porque tienen un seguidor. ¿Qué otra cosa dicen ustedes que es ser un discípulo? Ajá. ¿Alguien más? ¿Vos sos discípulo de Cristo? Ajá. ¿Qué es ser un discípulo? Hay una anécdota muy buena de un pastor no es de acá, de Estados Unidos, que dice que en su iglesia, como hacen allá en Estados Unidos, se hacen campañas evangelísticas. Son hitos especiales dentro de las actividades que hacen durante el año, donde salen a predicar compulsivamente el evangelio. Ese día y después nunca más, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, dice que contrataron a un speaker, un animador de radio,
que era creyente, que tenía un cierto programa evangelístico, y este sube, predica, y después que predica, invita a todos los que recibieron a Cristo, entre comillas, que pasen al frente, y pasaron unos cuantos. Y dice, y ahora voy a invitar a todos aquellos que quieran ser discípulos de Cristo, que pasen al frente. Y dice este pastor que se asombró de ver personas que eran creyentes desde hace años, que por lo menos participaban de las reuniones de la iglesia, pensando ellos que en ese momento, a partir de ese momento, se hacían discípulos de Cristo, que habían tenido un llamamiento especial para ser discípulos de Cristo. Entonces, a lo que nos lleva a esto es que el creyente normalmente cree que primero Jesucristo es su Salvador, y que el señorío de Cristo es algo que se puede dejar para más tarde, para más adelante, cuando alguien quiera, supone un llamamiento especial, como este caso del pastor, que lo llama a ser discípulo de Cristo. Es una aberración esto, porque si Jesucristo, nuestro Señor, no es nuestro Señor en primera instancia, tampoco puede ser Salvador. Tampoco puede ser Salvador. Ahora, el no querer someterse al señorío de Cristo es otra cuestión que da para mucha tela a cortar, ¿no? Pero el caso es el siguiente: un discípulo tiene ciertas características. La primera es que el discípulo escucha a su maestro. La segunda es que, además de escuchar, aprende de su maestro. La tercera es que, además de escuchar y aprender, obedece a su maestro. Hay otra cuarta y quinta y sexta, pero la otra más importante es que el discípulo está llamado a sufrir por su maestro. Y es ahí donde se empieza a disgregar la majada de ovejas, porque ya no muchos quieren sufrir por su maestro, ¿no? Pero esa es la realidad. Cristo no ocultó nada a ninguno, nunca, menos a sus discípulos, acerca de lo que es la persecución, el sufrimiento de seguirlo a Él. Si a mí me han perseguido, me han insultado y me han hecho lo que me han hecho, tengan por cierto que a ustedes les va a ser igual o peor. Entonces, bueno, un discípulo primero es un seguidor de Cristo, segundo aprende. Y tercero, como más importante, obedece, porque la obediencia es de parte de Dios, desde Adán hasta nuestros días, es lo primero, ¿no? Gracias. Es importante entender esto, que un discípulo comienza con la conversión, ¿sí? Sí o sí debe haber una conversión. Un poco resaltando lo que dijo Oscar, que no puede ser Señor si primero no es Salvador, si no es primero Señor, ¿no? Entonces, la conversión, un pecador puede seguir por entusiasmo, pero es poco duradero, no va a seguir. Entonces hay que entender esto, que hay diferencia entre ser creyente y ser discípulo. ¿Cuáles son algunas diferencias que vamos a tratar de acelerar un poquito, ¿sí? Vamos a ver dentro de las características las diferencias que hay entre un creyente y un discípulo. Si vemos en el nivel de compromiso, el creyente reconoce a Jesús como Salvador y acepta el Evangelio, pero limita su participación en la tarea que el Señor le ha dado. Por lo general es eso lo que pasa en la iglesia centrípeta. Entonces, una de las claras y visibles expresiones dentro de las iglesias es que, por ejemplo, para las reuniones evangelísticas de oración son poquitos o siempre los mismos que van, y no son la mayoría. ¿Por qué? Porque encontramos que muchos han desarrollado simplemente o han disfrutado de su relación como hijos de Dios, reconociendo a Jesucristo como Salvador, pero no profundiza desde su nivel inicial la tarea que tienen por delante por hacerla, ¿no? En cambio, un discípulo, ¿qué hace? Vive bajo el señorío de Cristo. Esa es la diferencia. Un discípulo vive bajo el señorío de Cristo, comprometido a obedecerlo en todos los aspectos de su vida.
que esto incluye el sacrificio, el servicio y la santificación continua que va a tener la persona. ¿Por qué? Porque ya entiende, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces esa es una principal motivación. Así que es el texto que hemos leído recién de Lucas 9, 23 y 24, ¿no? Que justamente hace referencia: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el trasfondo personal también hay diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente puede aceptar el mensaje del Evangelio, pero no tiene o no siente la necesidad de buscar diariamente un cambio profundo en su estilo de vida. Es más, se siente más cómodo con la religiosidad que con la vida espiritual cristiana práctica. Entonces van a encontrar muchos que se dicen cristianos o que probablemente son cristianos, pero les resulta mucho más cómodo simplemente asistir 2 horas a una reunión dominical y hasta el otro domingo, ¿no? Es como que después no tengo tiempo, no me quiero comprometer. Entonces es muy común que el creyente tome esta participación, pero el discípulo no. El discípulo busca una transformación continua de su carácter, de su conducta. Por lo general el discípulo es el que más busca consejería, porque reconoce su falta, reconoce su debilidad, reconoce sus problemas y busca consejería, busca ayuda. Hasta acá es muy común ver que los que realmente tienden a sentir el discipulado o sentirse discípulos son los que se preocupan si no pueden tener un tiempo de lectura bíblica o que no pueden tener un tiempo de oración y piden ayuda, buscan aprender a orar, buscan aprender a tener una devoción. Y estos hermanos, claramente como discípulos, van formando el carácter. Por eso es que si nosotros imponemos, hermanos, tienen que salir ustedes a ver a quién van a discipular. Sin ser discípulos no va a resultar, no es lo apropiado. Si yo tuviera que sustituir todo esto por puras técnicas, las técnicas funcionan para una empresa. Pero la comprensión espiritual, y más que nada desde los fundamentos bíblicos, comienza por la comprensión, la aceptación, fe y la acción. Y eso es lo que trae la diferencia entre un creyente y un discípulo. ¿Qué dice Romanos 12:2? Un texto conocido, sino transformados por medio de la entendimiento. ¿Cuál es la voluntad? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el verdadero discípulo no se conforma con la manera actual de vivir, ni mucho menos con la influencia del mundo, sino que busca renovar sus pensamientos, su entendimiento, para agradar en la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Ese es el culto racional, ese es el sacrificio que quiere el Señor, ¿no? Entonces ya vemos una diferencia entre el nivel de compromiso y el nivel de transformación personal. Ahora, también si vamos a ver en cuanto a la relación con las Escrituras, que acá está la aplicación de la enseñanza, es que un creyente puede escuchar la palabra. Capaz que viene todos los domingos y te puede decir, qué lindo sermón, ¿no? Hay muchas personas que lo dicen. ¿Creen en sus promesas? Claro que creen. Pero no siempre se esfuerzan por aplicarlas en su vida diaria. Y yo quiero decirle, hermanos, que cada sermón, cada predicación, cada enseñanza, la tarea principal de cada cristiano es volver a revisar en su casa con la palabra para buscar la aplicación. O sea, ya no qué dijo el Señor a la iglesia, qué me dijo a mí el Señor. ¿Cómo puedo aplicar esta palabra? ¿Qué me demanda el Señor a mí sobre lo que he escuchado hoy? Y llevarte a la conclusión, ¿qué voy a hacer con la palabra que acabo de escuchar? ¿Cuál va a ser mi respuesta a ti, Señor, por lo que me acabas de decir? O sea, de la pluralidad traerlo a tu individualidad y escuchar y someterte a la examinación y a la evaluación de esa palabra. Esto no lo hace un creyente, lo hace un discípulo. Porque no solamente escucha, sino que obedece y busca la enseñanza para aplicarla en su vida. Y no solo eso, trata de contarle a otros, trata de enseñarles a otros, trata de compartirla con otros, a esa palabra, esforzándose a vivir como Cristo demanda vivir. Entonces fíjense ustedes qué importante es comprender cuál es la diferencia
Entonces hasta acá ya van 3 cosas que a lo mejor entre los que están presentes es un motivo para autoevaluarse. Yo, ¿estoy siendo un creyente o estoy siendo un discípulo? Porque es probablemente que yo venga con el concepto, yo soy un discípulo del Señor, pero cuando empiezo a ver qué hace un discípulo y qué es ser un discípulo, me puede llevar a mí a tener una evaluación más profunda, ¿sí? El otro punto es que hay una diferencia, el impacto hacia otros. ¿Cómo impacto a otras personas? El creyente puede limitarse a recibir el mensaje de salvación, escuchar sermones cada domingo, sin necesidad de influir la vida de otros espiritualmente. Come solo. Es muy común esto. Pero sin embargo el discípulo lo que hace es hacer discípulos. Siente la necesidad de compartirlo. Y si ve que, por ejemplo, en una reunión no vino un hermano, llamarlo para decirle, mira hermano, hoy aprendimos esto y quiero compartirlo. Y esto es muy importante porque ese ejercicio natural y saludable es lo que hace que el cuerpo se nutra y que se edifique mutuamente. Pero el discípulo no solamente el sermón que escucha lo aplica, sino que tiene la necesidad de obedecer en la gran comisión de llevar el mensaje a otras criaturas. Por eso es que quieren aprender, quieren saber cómo hacerlo. Buscan expandir el reino de Dios compartiendo el Evangelio y aún formando a otros en su fe. Esa es la principal tarea que nosotros tenemos, como nosotros lo haríamos con nuestros hijos, una forma de educar, es llevar educación espiritual a otras personas que han conocido al Señor y que son niños espirituales. Esa es la principal tarea que tenemos nosotros. Otra diferencia que tenemos nosotros entre creyente y discípulo es el costo del seguimiento. ¿Por qué hablo del costo del seguimiento? Recién Oscar hizo mención esto. Cuando se pone difícil la situación, cuando se pone complicada la situación, es allí donde empezamos a ver la deserción, ¿sí? Que muchos empiezan a abandonar. El apóstol Pablo, cuando escribía desde la cárcel a Timoteo, le decía, me han dejado solo, muchos me han abandonado. Y se ve que el problema era la vergüenza, ¿no? Por eso él le decía, tú no te avergüences de mí, ni de dar el Evangelio. Y la vergüenza es un factor muy común, como hablamos el domingo en el sermón. Cuando uno está avergonzado, tiende a aparentar, entonces lo que hace es cubrirse con algo que no es del Señor. Entonces el creyente, por lo general, puede estar dispuesto a escuchar, a entender, pero no estar dispuesto a sacrificar sus comodidades o sus intereses personales o incluso a arriesgar su vida por causa de Jesús. Esto es común. Y mucho más sabiendo que Jesús no ocultó esto. Él dijo claramente que con nosotros obedezcamos en llevar su palabra, el mundo nos va a odiar, nos va a aborrecer. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser enjuiciados, vamos a ser apedreados, vamos a ser encarcelados y muertos por causa de Cristo. Y ese costo es bastante alto. Pero vuelvo a decir, es una cuestión de fe porque nadie se expondría a todos esos vituperios si no fuera que está convencido de que lo que está diciendo y lo que está viviendo es una verdad. Pero si fuera una mentira, yo no sé quién estaría acá hoy. Pero como todos sabemos que Jesús es la verdad y mi causa es Cristo Jesús y yo debo proclamar su evangelio, entonces yo estoy aceptando de que voy a ser perseguido y voy a padecer por Cristo. Por eso es que el creyente no lo va a hacer. El creyente no lo va a hacer. El costo de la comodidad es altísimo. ¿Sí o no? El costo de la comodidad es altísimo. Por eso es que carece y languidece la iglesia actual de misioneros consagrados. Hay un entusiasmo de misioneros por todo el mundo y todo el mundo quiere ir de misiones, pero no dura mucho. Cuando el costo se empieza a manifestar, abandonan muchos. Eso es algo que lo estudiamos cuando hacíamos las materias de misiología y estudiamos eso. Hay una gran deserción del mundo misionero. Y cada vez que nosotros vemos el costo de la iglesia, también hay hermanos que empiezan a desertar porque ven que no es lo que ellos quieren, porque el costo de la comodidad es alto. Es alto. Por eso es que un discípulo acepta el sacrificio personal como un llamado implícito de parte del Señor.
ser llamados para una guerra. ¿Qué opinan si nos llaman para una guerra? Y nos reclutan para una guerra. Yo estoy entendiendo que me están llamando para morir, o por lo menos exponerme a la muerte, a sufrir, a padecer, a que no voy a tener comodidad, no voy a tener tal vez noches acogedoras en una cama caliente, o duchas calientes, o buena comida. Yo entiendo que voy a comer cuando puedo, que voy a dormir cuando puedo, que voy a estar expuesto al frío, a la lluvia, al agua. Pero cuando te están reclutando para una guerra, nadie puede decir que no, porque es un desertor. Bueno, el Señor nos hizo entender de que su llamamiento es para un reino, y el reino está en plena conquista. Lo que nosotros como iglesia actual estamos haciendo es batallar por la causa de Cristo. Existe una guerra espiritual, y si la iglesia no toma conciencia que estamos en una guerra espiritual, y la guerra espiritual no consiste en echar fuera demonios o atarlo al diablo cada 2 por 3. La guerra espiritual consiste justamente en rescatar almas de la esclavitud de Satanás por medio del Evangelio, donde se manifiesta el poder del Señor. Ese punto es muy importante porque el discípulo acepta, lo entiende, sabe cuál es el costo, está consciente del sufrimiento. Y saben mucho más, hermanos, tenemos, gracias al Señor, la historia del cristianismo desde que fue fundada la iglesia de Jesucristo acá en la tierra. Tenemos una gran galería de hermanos mártires que han sido exhibidos como la mejor manera de glorificar al Señor con su propia vida. Es doloroso, es terrible. O sea, se van de este mundo con llanto, con dolor, con desgarro de dolor, pero apenas cierra sus ojos acá entra en una gloria de máximo consuelo y gozo, que es inexplicable, cual nunca, jamás nosotros lo vamos a experimentar en esta vida. Dios lo tiene preparado para aquellos que le aman. Y por esa razón, hermanos, es que nos debe motivar a nosotros a entender que un discípulo es un seguidor de Cristo. Y como dijo Oscar, si Él padeció, si Él sufrió, ¿por qué nosotros no vamos a armarnos del mismo padecimiento? Si yo voy a desertar porque tengo miedo a la muerte, no entendí la victoria de Cristo en la cruz. Si yo voy a desertar porque tengo miedo de las blasfemias, de la burla, no entendí justamente lo que es la exaltación a causa de la humillación. Es así. Si yo tengo miedo de perder a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos y a todo lo que tengo, no estoy entendiendo el costo. Por eso es que el texto de Lucas 14, 26 y 28 lo dice claramente. Lucas 14, ¿quién no quiere leer? 26 al 28. ¿Cuánto tiene su Biblia en letra roja? ¿Quién está hablando de? Jesús está hablando de esto, ¿no? En Él no hay mentira. En Él no hay mentira. Y tampoco ocultó esto, porque alguien puede decir, tal vez, no sé, cuando uno va a tratar de que se cumpla una tarea, pero no le quiero decir lo riesgos que está, le digo, anda tranquilo, no va a pasar nada, ¿no? Y te sale el perro en la calle, ¿no? Me dijiste que no iba a pasar nada. Bueno, si yo le digo a esa persona, mira, vas a ir, pero te va a pasar esto, tenés cuidado, esa persona va alerta, va preparada. Y una de las cosas que Jesús hizo es no ocultarlo. No ocultó. Es más, de su propia vida dio ejemplo. No lo ocultó, sino que Él no solo lo dijo, lo enfatizó. Lo enfatizó. Porque, mis hermanos, el propósito del cristiano de llevar la cruz cada día es exactamente lo que Jesús enfatizó: morir cada día, morir por causa de Cristo. Y como la muerte está resuelta, mis hermanos, Pablo es uno de los que dice que para él morirse es un negocio, es ganancia, es lo mejor que nos puede pasar. Dejamos de lado y dejamos atrás para siempre un cuerpo miserable, corrompido por el pecado. El solo hecho de pensar y saber que nunca más va a existir el pecado en nosotros
ya solamente eso nos tiene que traer una gran motivación de decir, Señor, voy a consagrar mi vida. Pero lo que vemos acá, queridos hermanos, es que Jesús está diciendo que si alguien quiere seguirle, pero lo primero que tiene que hacer es sacrificar su amor prioritario por su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos y aún su propia vida. No está diciendo que no los ame o los aborrezca, que los odie, sino que está diciendo sacrificar su amor prioritario. Esto quiere decir que muchos ponen primero a sus padres, a su madre, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos y aún su propia vida y después Cristo. No puede un discípulo cumplir una tarea tan grande y tan extraordinaria si no lo motiva el amor por Cristo primeramente. Entonces son cosas que a lo mejor en estas pequeñas diferencias como características nos está permitiendo autoevaluarnos y poder ustedes también transmitirle esto a los hermanos de la iglesia que no están presentes. Están en grupos pequeños, van a tener contacto con otros hermanos. Ustedes simplemente digan, hermanos, ¿saben que hemos aprendido? Que hay una demanda de parte del Señor a que seamos discípulos, no solamente creyentes. Cuando nosotros compartimos lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, la enseñanza se afianza, se aplica y fructifica. Esa es la palabra aplicada en nosotros. Así que estas 5 características o diferencias nos llevan a ver las características de un verdadero discípulo, que son algunas citas que hemos tocado, pero bueno sería repasarlas en la clase de hoy. Todo esto que estoy enseñando es un preámbulo bíblico y básico para que cuando ya entremos a la parte práctica, porque la idea también es proveerle a ustedes. Yo sé que hay hermanos acá que ya me pidieron incluso material para trabajar en discipulado y ya los tengo. Pero la idea también es promover esto. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que hacer como decía Oscar, de este locutor de radio, ¿no? Y el domingo me paro y digo, a ver hermanos, pónganse de pie los que nunca fueron discipulados. Se van a sorprender, pero va a haber mucha gente parada que nunca fueron discipulados. Entonces yo le voy a decir a ustedes que están acá, que se están preparando, bueno, miren, encárguense de uno o de 2 de ellos para ver si empiezan a poder discipularlo. ¿Se animan? Porque ¿cuál es la idea? Es poner en práctica. Jesús le dijo, vengan ustedes, van a ir de 2 en 2 y van a hacer esto, y les dio instrucciones, y los mandó. Un poco volvieron gozosos. Bueno, en ese punto es la tarea de comenzar a hacerlo. Pero no podemos saltear estas bases doctrinales bíblicas que son necesarias. Características de un verdadero discípulo. Primero, se niega a sí mismo. Están preparados por una definición profundamente teológica de lo que es niégate a ti mismo. ¿Sí? Es, dite que no. En todo. No hay otra profunda enseñanza más grande que esta. Di no cada vez que tu apetito, tu naturaleza, tu concupiscencia quiera algo. Si nos toca un día lloviznoso, fresquito, un domingo y vos tenés que venir a adorar al Señor y tu carne dice, quédate, mira qué lindo que está para dormir. ¿Cuál sería la primera respuesta? Dite no. Cada vez que hay de tu naturaleza algo, la forma de aplicar en el propósito del Señor es negándolo. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nosotros alguien que genera en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad del Señor, que es el Espíritu de Dios. Así que cada vez que de mí nace el hacer algo, no lo hagas, porque no hay nada bueno en nosotros. Todo lo que proviene del Señor va a tener sí o sí el fruto y la eficacia de por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, fíjense en qué importante, resaltamos esto, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por Él. Fíjense ustedes, no son nuestras buenas obras, como dice el versículo anterior, no por obras, para que nadie se gloríe. No son nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones. Son las obras que Él ha preparado de antemano
¿Qué le sugiere a usted llegar a una casa y que ya tengan preparado el café con leche, el bizcochuelo y esté todo listo, así acondicionada la casa? Y decir, wow, qué sorpresa. Para usted, para mí no, yo ya vengo preparado desde el mediodía, preparado todo para el día que llegues vos y te sientas acogedor y puedas disfrutar de esto. Bueno, mis hermanos, para nosotros hacer algo, una buena obra que el Señor ha preparado es algo nuevo, pero esto es algo que tiene preexistencia, es antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios que no tenemos un Dios improvisado. Gracias a Dios que no tenemos un Dios que está armando sobre la hora alguna alternativa, alguna tarea que tenemos que hacer. Siempre enseñamos esto, que Dios primero termina y luego empieza. Por eso dice Isaías 46, 9 y 10, no hay Dios como yo, nadie se compara a mí. Yo anuncio el final desde el principio. El primero termina y luego empieza. Todos los seres creados empiezan para terminar. Él primero termina y luego empieza. ¿Por qué? Porque todo está desde la eternidad, desde el decreto eterno de Dios, planificado. Incluso las buenas obras que Él planeó, que Él preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos por Él. Entonces, la esencia de un discípulo verdadero es, Señor, ¿lo que quiero hacer proviene de ti o es cosa mía? ¿Saben, hermanos, cuál es la forma de saber cuál es la verdad del Señor? Conociendo su voz, escuchando su voz. Y usted dirá, ¿cómo puedo hacer para escuchar su voz? Su voz fue escrita y el Espíritu Santo da testimonio de la palabra en nosotros y nos da certeza de lo que tenemos que hacer. Pero mis hermanos, el estar más tiempo con una persona te hace conocerla mucho más y sensibilizarse ante cualquier otra voces. Nunca han encontrado a alguien conocido o alguien que es muy cercano a vos en una multitud de personas porque lo escuchaste hablar solamente. Claro. ¿Por qué te diste cuenta que era Él? Porque le conoces y tenés más tiempo con Él. Lo que el Señor quiso hacer con sus discípulos es que Él los llamó primero para que estuviesen con Él, dice. Luego para enseñarles a predicar y para enviarlos. Hermanos, Jesús lo primero que quiere es una relación. Y esto es de un discípulo, no de un creyente. El creyente quiere una religión, pero el discípulo tiene una relación. Entonces, se niega a sí mismo, vive para Cristo, no para sus propios deseos. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué otra característica tiene? Permanece en la palabra. Juan 8, 31 y 32. ¿Qué es lo que dice allí? Permanece en la palabra. Aprende, aplica y enseña la palabra. ¿Alguien lo tiene? Juan, capítulo 8, 31 y 32. Fíjense ustedes que a Jesús dice que un verdadero discípulo permanece en su palabra. No negocia su palabra, no adultera su palabra, no critica su palabra, no cuestiona su palabra, sino que la obedece, la pone en práctica. Esto es lo que hace la diferencia a cualquier otra persona. Ahora, el que está en un punto neutro nunca va a tener un conflicto porque no conoce la palabra, entonces no lo va a obedecer la palabra. Pero si se dedica a aprender la palabra, usted está invirtiendo en la obediencia del Señor porque el fruto lo va a ver. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice claramente, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y cuál es el resultado? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Dónde está esa verdad? En la palabra. Por eso es que más adelante Jesús se identifica como la palabra, porque dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué Él se identifica con la palabra? Porque Él es el verbo, porque la palabra da testimonio de mí, dijo Jesús. En otras palabras, valga la redundancia, conocer su palabra es conocer a Cristo. Eso es algo muy importante, es la posición que nosotros tenemos.
Otro punto, característica de un verdadero discípulo, no solo se niega a sí mismo, no solo permanece en la palabra, sino que ama a otros también. Es el fruto y el resultado de amar a Dios. ¿Se acuerda que él resumió en dos grandes principales mandamientos toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es el primero y principal mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él dijo, todo esto se resume en la ley y los profetas. Juan 13:35. ¿Quién lo tiene? Entonces, la característica de los verdaderos discípulos es que aman a sus hermanos. Aman a sus hermanos. Y esto es maravilloso cultivarlo. ¿Por qué? Porque no es algo forzado. Como dijimos otras veces, no podemos obligar a nadie a amar a nadie. El amor no es una obligación. Yo no puedo amar por obligación. Amar es el resultado de algo que yo considero importante, valioso. Por eso es que cuando dice que ame a Dios y ame a su prójimo, yo no puedo amar a mi prójimo si primero no amo a Dios. Si yo amo a Dios como me demanda su palabra, el resultado de amar a Dios, yo voy a amar naturalmente a mi prójimo. Y amar a mis hermanos es el resultado de amar a Dios. Por eso Juan en su primera carta dice, si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? Porque no puede amar a nadie si primero no ama a Dios. El resultado de amar a Dios es amar a otros. ¿Cómo puedo yo amar a Dios si nadie puede obligarme a amarlo? Es descubriendo la belleza que es el Señor. Por eso dice que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El tesoro es lo valioso, el corazón es la expresión de la emoción. Yo amo porque considero esto valioso. No es lo mismo perder un Nokia 1100 que un iPhone 16, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo que el iPhone 16, el costo es incalculable, es muy alto, pero el Nokia 1100 seguramente, aunque ahora lo vintage está caro también, ¿no? Entonces fíjense ustedes qué importante es ver y entender que cuando nosotros entendemos el valor de algo, que nosotros decimos, esto es bueno, esto es valeroso, esto es importante, esto es digno de admiración, entonces ¿qué pasa? Yo no tengo ningún obstáculo de amar. Entonces cuando Cristo es mi tesoro, yo voy a amarle con naturalidad y el resultado de ese amor va a ser que yo pueda amar a los demás. Por eso es este principio. No ames a tu esposa más que a Cristo. No ames a tu esposo más que a Cristo. No ames a tus hijos más que a Cristo. No está diciendo que no lo ames, sino que ames a Cristo, porque entonces cuando ames a Cristo vas a amar a tu esposa como nunca antes la has amado. Vas a amar a tus hijos como nunca antes lo has amado. ¿Por qué? Porque el resultado de amar a Dios vas a poder amar a otros. ¿Se entiende eso? Esto es natural. El egoísmo hace totalmente lo contrario. Entonces, claramente, un verdadero discípulo ama a otros. Otra característica es da fruto. Da fruto. La evangelización te permite ver la conversión de nuevos creyentes, y esos nuevos creyentes, como recién nacidos, necesitan ser formados y educados con leche espiritual y amarlo y llevarlo y educarlo por todas las palabras que el Señor nos ha dado. Entonces, el discipulado tiene esta característica, que ve a un convertido como un fruto. Y la idea es que ese convertido como un fruto permanezca. ¿Y cómo hacemos para que permanezca, hermanos? Enseñándoles a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que venga tiempo de refrigerio a su alma, para que sus pecados sean perdonados, para que pertenezcan a la iglesia de Dios viviente. O sea, tenemos tantas cosas para darle una identidad de familia como miembros de un cuerpo. Todo esto hace referencia a la tarea de un verdadero discípulo. Se niega a sí mismo, permanece en la palabra, ama a otros y da frutos. Da frutos. Su vida produce evidente y visible relación con el Señor, que es la vid verdadera. Naturalmente vamos a dar fruto. Tareas principales del discipulado bíblico, del verdadero discípulo. Primero, adorar a Dios, hermano.
Nosotros pertenecemos, tenemos una identidad y fuimos llamados para la gloria de su nombre, adorar a Dios. Salmo 95:6, ¿quién lo tiene? Obediencia y gratitud y alabanza a nuestro Dios. Salmo 95:6. La tarea de un discípulo es un verdadero adorador, entendiendo que Dios busca, reclama, exige esa adoración hecha en espíritu y en verdad. Jesús resaltaba esa diferencia entre los que iban a buscar el pozo de Jacob, agua que vuelve a dar sed, que Él como pozo de agua viva, fuente de agua viva, que lo que hace es despertar la genuina y verdadera adoración para un Padre que es espíritu y busca adoradores que le adoran en espíritu y verdad. Así que mis hermanos, todo esto tiene claramente la intención de formar el carácter de un verdadero discípulo. Adorar es cantar también, pero no solamente es cantar. Adorar es la palabra que hace la expresión del proskuneo, que es el reconocimiento de la autoridad máxima del Señor sobre mi vida, en mi identidad como esclavo, servidor por amor de Jesucristo. El proskuneos es la postración, las 7 extremidades postradas delante del Señor, mi frente, mis manos, mis rodillas y mis pies allí tirados, adorando al Señor. Esa no es la postura para impresionar a los que nos ven, sino que es la evidencia de un quebrantamiento ante un Dios que merece la honra y la gloria. Esto es principalmente, pero la adoración más que quiere el Señor es que nosotros le obedezcamos. Es la expresión más grande de la adoración. Otra característica o tarea principal del discipulado es la evangelización, ¿sí? Esto es como un chip incorporado, sabe que está. Yo debo evangelizar. Lo tengo que hacer, no como un deber, sino como un resultado de la obediencia. Yo tengo que obedecer. Y la evangelización es compartir mensajes con otros. Y el texto ya lo hemos citado todos los días, cada vez que venimos a clase, Mateo 28, que habla de la gran comisión. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, esa tarea es no negociable, hermanos. Y por eso es que necesitamos recordar todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado en las clases, y ya vamos a hacer las prácticas, que es lo que dijimos, ¿no? Así que va a ser muy importante volver a realizar. Un punto que me olvidé de ponerlo allí, no sé por qué, pero estoy viendo en el bosquejo y no en el pizarrón, pero lo pueden agregar, es servir a la iglesia y al prójimo. Es tarea principal de los discípulos. Servir, ayudar a otros por amor y con humildad. Ayudar a otros, ¿sí? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Somos tan libres que ahora queremos servir. ¿Sabe qué hace el que es libre de la esclavitud? No quiere servir a nadie. Pero al contrario, nosotros somos tan libres para servir. Y esto lo dice que marca la diferencia, que nosotros lo hacemos por amor. Servir a los demás por amor. Y eso, mis hermanos, son características genuinas de un discípulo. Y por último es el discipulado. El verdadero discípulo tiene como principal tarea discipular. Adora a Dios, evangeliza, sirve a la iglesia y discipula. Yo voy a alentarle a que tome la posibilidad de discipular a un hermano, a una hermana de la iglesia, que a lo mejor nunca ha sido discipulado, y es muy bueno porque eso nos permite nivelar a todos los creyentes a un mismo nivel, ¿no es cierto? Pero también estar atento que no solamente es algo centrípeto, sino que es algo centrífugo. ¿Por qué? Porque si nosotros evangelizamos, hay que discipular, y mayormente a esos nuevitos que comienzan. Entonces, 2 Timoteo 2:2, ¿qué dice? Discipular, enseñar a otros.
Esa es la cadena. Enseñar para que otro enseñe. ¿Sí? Es la forma, así es como el Señor lo ha planificado y es la iglesia como funciona. Entonces, para ir concluyendo un poquito la clase de hoy, comparar al discípulo con un aprendiz con oficio. Por ejemplo, no solo escucha al maestro, sino también que imita sus acciones y luego enseña a otros. Esto, algún momento creo que yo hice referencia a la tecnología, lo obvio, ¿no? Esos 5 puntos, no sé si se acuerdan, que esto sucedió históricamente después de la Guerra Mundial, de cómo Japón, un país que estaba muriéndose de hambre, usted dice que Japón es una pequeña isla y la gente, está en cantidad de gente que vive en balsas, y ellos estaban muriendo de hambre, no tienen lugar para hacer ganadería, ni hacer agricultura, ni otras cosas. En aquel momento ellos lo que hicieron es identificar al mejor. Y en la plaza mundial, los más poderosos en tecnología eran los alemanes en ese momento, ¿no? Nosotros conocimos las marcas Telefunken, por ejemplo, ¿no? O Grundig. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses? Los japoneses fueron a aprender de ellos. O sea, identificaron al mejor y luego aprendieron del mejor. Y ellos trabajaban como esclavos, de 24 horas tenían 20 horas de trabajar y 4 horas iban a descansar si pueden descansar. Pero de identificar al mejor y aprender al mejor surgió el tercero, que era que imita al mejor, a ver si a mí me sale algo también. Es decir, que cuando llegaban a su casa iban a seguir trabajando a ver si les salía lo que ellos estaban haciendo. Y luego dice, ya supera al mejor. Entonces ya aquí estaba Grundig, Telefunken, ahora sale Sanyo, sale Hitachi, empezaba a ver todo este tipo de competencia. Y el quinto punto es supera al mejor, ¿no? O sea, ya pasaron al frente y conocemos todo lo que han llegado a hacer. Entonces esa tecnología de lo obvio, como se llama en el mercado, tiene una base que si uno consulta para el marketing y las empresas, ellos admiran el cristianismo. Ellos toman como referencia a Cristo y a 12 personas vulgares que trastornaron todo el mundo y llevaron el evangelio por todos lugares. Entonces decían, ¿cómo lo lograron? Bueno, que ese diseño está en la Biblia. Jesús, Él fue el modelo, Él es el mejor. ¿Y qué hizo Él? Escogió a sus discípulos y les enseñó. Así que ellos aprendieron del mejor. Luego imitaron al mejor cuando Jesús los mandaba de 2 en 2 y Él se quedaba, ¿no? Y luego Jesús dice, yo ya me voy, siguen ustedes. Ahora ellos tenían que superar al mejor. ¿Y cómo superar? En el sentido de que yo estoy con ustedes y el Espíritu Santo estará con ustedes y le dará poder para llevar hasta lo último de la tierra. Entonces, mis hermanos, no nos debemos olvidar de que todo esto forma parte de un plan y un diseño de Dios para la iglesia, para su iglesia, que Él está edificando a través de nosotros, para la gloria de su nombre. Así que ser discípulo verdadero y vivir completamente en Cristo, la pregunta es, ¿qué opinás, hermano, aquí presente? ¿Sos verdadero discípulo o sos un creyente pasivo que necesitas el cambio? Todos nosotros en algún momento nos hemos sentido a gusto con estar como pasivos, pero yo no sé si esto nos está pasando a nosotros. Yo creo que no, yo creo que está pasando en todo el mundo, que Dios está despertando a su iglesia y que estamos en tiempo final. Y la gran evangelización va a venir cuando nosotros comprendamos la Escritura. Amén.